Bueno, mi nombre es David Fuente y soy el profesor asignado a esta asignatura Análisis de Sistemas de Potenciales. En este momento vamos a realizar el video correspondiente al tema fallas simétricas. Primero vamos a hacer aquí, vamos a poner el material que necesitamos perfectamente. Y ahora vamos a comenzar a hablar sobre este tema de fallas simétricas. Cuando nosotros hablamos de fallas simétricas estamos hablando de una falla trifásica. Y en este caso lo vamos a hacer fallas trifásicas cuando tenemos una máquina o un generador y le colocamos una carga, pues que puede ser un motor o puede ser una carga simple. Y queremos ver cómo se calculan las corrientes de falla. Aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, tenemos un generador aquí, más grande. Tenemos el generador con su reactancia, una impedancia de la línea y una carga. ¿Ok? En ese caso, aquí en el sistema está fluyendo una corriente de carga IL, como se va en estos casos, ¿verdad? Y podríamos calcular datos que necesitamos para realizar los cálculos de cortocircuito. Y aquí tenemos en la ecuación 10.3 otra fórmula donde aparece eje con dos barritas arriba, que significa tensión interna en la máquina subtransitoria. En ese momento, cuando ocurre este tipo de falla, en esos primeros ciclos de tiempo, la tensión cambia a un valor que llamamos tensión subtransitoria. Al igual que cambia la reactancia, aquí XTG doble prima, que es la reactancia interna de la máquina, en este caso, de este generador. ¿Ok? Y si nosotros tuviéramos, o viéramos un poquitico más adelante, o sea, otros ciclos más adelante, el sistema pasa de subtransitorio a transitorio. En ese caso, nosotros dijimos eje prima, la reactancia de la máquina cambia de X doble prima a X prima, sería la reactancia transitoria de la máquina. Y el resto de la ecuación. Ahora, lo interesante de esto es que si ustedes ven las ecuaciones, en las dos ecuaciones la corriente L, que es la corriente de carga, permanece igual antes de la falla, en el momento de la parte subtransitoria de la falla y en la parte transitoria de la falla, que es algo muy interesante. Y gracias a eso nosotros vamos a hacer los cálculos que necesitamos para saber cuál es el valor de las corrientes de falla en el sistema. En este sistema estamos considerando que aquí, en este punto P, se produce un cortocircuito trifásico. Por eso lo representamos con este símbolo, donde hay una S y este punto aquí. Y queremos saber cuál es ese valor de corriente de cortocircuito que pasa por aquí. Para eso vamos a hacer el siguiente truco, ¿no? Nosotros tenemos aquí este dibujo, donde aparece ese más grande, aquí es más grande. Nosotros tenemos la tensión subtransitoria, la reactancia transitoria de la máquina, la impedancia de la línea. Aquí tenemos, en un caso de un motor, donde tenemos aquí la reactancia subtransitoria del motor y la tensión interna del motor. ¿Okay? Y vamos a suponer en este caso que hay un cortocircuito aquí, justamente enfrente del motor. ¿Okay? Fíjense que en este caso también hemos definido que la corriente L, que es la corriente antes de la falla, un poquitico después de la falla, en ese momento transitorio, es la misma. ¿Okay? Y con ese dato nosotros vamos a calcular datos aquí internos, como por ejemplo el voltaje antes de la falla, que es un dato sumamente importante. Y necesitaríamos calcular cuánto va de la tensión interna del generador y cuánto va de la tensión interna del motor. Estos tres datos son fundamentales para realizar los cálculos. Entonces, con los datos que nos den el ejercicio, empezando por la corriente de carga y estos valores que veremos, por ejemplo, que vamos a realizar estos unos minutos, necesitamos calcular primero este valor y este valor. Y también el voltaje antes de la falla. Ese voltaje se calcula en el punto donde hay el cortocircuito. Y este dibujo representaría el sistema antes de la falla. De este lado tenemos el sistema después de la falla. En este caso, el cortocircuito y la corriente de falla circula aquí, justamente donde hubo la falla. Pero fíjense que esta corriente de falla, que dice subtransitorio, está alimentado por una corriente que viene del generador más una corriente que viene del motor. Estas dos corrientes alimentan
y son las que componen la corriente de falla de un sistema. Entonces, en nuestro ejercicio, ahorita vamos a revisar algunos, siempre nosotros necesitamos calcular con los datos que nos den en el ejercicio cuánto vale la tensión interna del generador subtransitoria, cuánto vale la tensión del motor subtransitoria, y con eso calcularemos la corriente de falla utilizando básicamente mallas de Kirchhoff. Y mallas de Kirchhoff, con eso se puede resolver los ejercicios. Ese es un método. Ese método se llama cálculo de corriente utilizando las tensiones internas de las máquinas, es decir, el generador y el motor en este caso. Hay otro método para calcular la misma falla, que es utilizando el teorema de Thevenin. ¿Okay? Simplemente, yo tengo aquí de este lado, por ejemplo, el mismo dibujo que teníamos antes, ¿verdad? El mismo dibujo que teníamos antes, que era este, que era este, ¿verdad? Pero las fuentes, tanto el generador como el motor, se han eliminado. Entonces, yo, utilizando el teorema Thevenin, si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Yo tengo mi impedancia, todas las impedancias están aquí, y yo, este dibujo, saco el voltaje de la fuente por un lado, es decir, este voltaje de la falla, y hago mi cálculo aquí de impedancia, ¿verdad? Aquí está el corto, aquí están las dos, esta en paralelo con esta, ¿verdad? Esta que está aquí es el voltaje de la falla, y aquí es donde está la falla. Calculo esta impedancia, tengo ya, porque se supone que lo hemos calculado anteriormente, el voltaje durante la falla, y haciendo este Thevenin yo calculo la corriente de falla. Ese valor tiene que ser idéntico al calculado previamente por el otro método. Y esa es la técnica que vamos a utilizar para realizar esto con estos dos métodos. Hay un tercer método que lo veremos en la próxima reunión, que se va a realizar, por cierto, el próximo jueves. Y también les notifico que el examen va a ser el próximo sábado, sábado 14. Bien, aquí en el libro, en el ejemplo 10.1, hay un ejemplo que lo pueden revisar, está bastante detallado, pero nosotros vamos a calcular este es el otro sistema de barra, que se lo veremos también en el juego. Pero hoy vamos a empezar a revisar algunos ejercicios de los que yo tengo preparados. Vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo yo tengo aquí un generador de este lado, tiene su eje antes de la falla, aquí va a haber una reactancia del generador, aquí una reactancia en la salida del generador, que esto es un transformador, sí, es un transformador casualmente, está instalado aquí. Este es la impedancia de la línea, aquí está un motor con su impedancia, y hay unos datos, como por ejemplo nos dicen que el motor cuando está antes de la falla está consumiendo 20.000 kVA de los 25.000 que tiene. Eso significa que su valor de consumo es de 0.8 del 80%. Y nos dice que el factor de potencia es 38 grados. Entonces, utilizando esta ecuación, yo calculo la corriente que está consumiendo el motor, que es la potencia entre raíz de voltaje de la máquina. Y nos da este valor. Este sería el valor de la corriente del motor. Fíjense que esa corriente es la que circula en todo la red. Un circuito cerrado. Por lo tanto, antes de la falla, esta es la corriente que está circulando. Fácilmente con este dato, ¿verdad? Y teniendo este dato, porque este es un dato que nos da el ejercicio, que es el voltaje en los terminales del motor antes de la falla, yo puedo calcular esta tensión que no tengo. Simplemente hago una malla de Kirchhoff aquí, que es lo que dice aquí, ¿no? Esta malla de Kirchhoff, menos 0,85, que está con su ángulo, más la reactancia del motor, por 0,45, por la corriente del motor, que la calculamos aquí arriba, más EM, que es lo que estoy buscando. Yo necesito saber cuáles son las tensiones subtransitorias de los equipos. Y calculo y me da EM igual a tanto. Ya yo tengo un dato muy importante que es la tensión interna del motor. Subtransitorio, es decir, en el momento que está en la falla. ¿Qué me falta ahora? Como ya les he explicado, la tensión interna del generador, que no lo tengo. Pero en este caso es bastante sencillo porque lo que tengo que hacer es simplemente esta malla, ¿no? Aquí, esta malla, donde el único incógnita que tengo es la tensión interna del generador. Tengo este valor, tengo este valor, tengo este valor, tengo la corriente que está circulando y tengo el voltaje aquí.
Calculo y me da la tensión interna del grado. 0,9861,77. Fíjense que hemos conseguido los dos elementos más importantes para el cálculo, que son las tensiones internas, tanto del generador como del motor. ¿Ok? Si tengo eso, entonces yo hago lo siguiente. Yo hago un dibujo donde represento la parte del generador y dónde está el cortocircuito. En este caso, el generador está aquí, la reactancia del generador, y aquí está el cortocircuito, que es esta barra que está aquí. ¿Ya? Si es así este dibujo, significa que esta tensión interna de la máquina, con su reactancia, es la que va a alimentar la falla. Y esto nosotros lo llamamos la contribución del generador para la corriente de falla. Es la subcorrespondiente, que es simplemente la tensión dividida entre sus impedancias. Bueno, esto me daría esta tensión, que sería la contribución, para este caso, de ese generador a la falla. Posteriormente, si vamos a la siguiente página, nosotros vamos a hacer lo mismo, pero del lado derecho. Es decir, vamos al lado donde está el motor, su reactancia, la impedancia de la línea y la tensión del transformador que estaba aquí, ¿verdad? Y vamos a calcular entonces cuál es la contribución del motor al cortocircuito. Hacemos exactamente lo mismo, hacemos una mallita, ¿verdad? Muy fácil. Y M es esta tensión dividida entre esta impedancia y me da la corriente, la contribución del motor a la falla. Cortocircuito. Luego, la corriente de falla no es más que la suma de la contribución del motor, que acabamos de calcular, más la contribución del generador. Esta suma me da 3,987 con menos 1,62. Esa sería entonces la corriente de falla que se ha producido cuando hay un corto, ¿verdad? En los terminales del generador. Y prácticamente ese sería el final del ejercicio. Pero normalmente, no siempre, se pide que se verifique ese resultado utilizando el método de Theben. El método de Theben es muy simple. Nosotros agarramos, ¿verdad?, este dibujo que está aquí, completo, y tomo esta parte, que es la parte que usamos ahorita, ¿verdad? Quito esta fuente, la cortocircuito por el método de Theben, ¿verdad? Luego estoy poniendo en la otra parte, que es donde está el motor, ¿está? ¿Ya? También quito la tensión interna del motor y solamente me quedan las impedancias. Esta impedancia en paralelo con esta. Esta es la impedancia de generador y toda la impedancia de la parte del motor. Así que está famosito que estaba aquí, la línea y el motor. ¿Okay? Fíjense que yo sumé todo esto y me quedé todo en paralelo. Hago el paralelo y eso es ZTV. Es decir, es la impedancia que se está viendo desde el punto de cortocircuito. Eso lo llamamos ZTV, que es inválida. ¿Okay? Como yo le dije en un principio de esta explicación, nosotros siempre necesitamos entonces calcular las tensiones internas de la máquina, ¿verdad?, la impedancia Thevenin que se ve en el lugar del corto, y se necesita siempre como dato el voltaje antes de la falla. El voltaje antes de la falla es el voltaje que existe en el punto donde se produce el cortocircuito. ¿Okay? En este ejercicio no lo hemos calculado antes, se puede calcular temprano, pero bueno, no lo hemos calculado, lo podemos calcular ahorita simplemente porque nosotros tenemos las tensiones internas del generador, su resistencia, toda esta impedancia, la tensión interna del motor, y es simplemente hacer una pequeña mallita, ¿verdad? Aquí se utilizó una pequeña mallita menos BF, aquí, ¿verdad? BF, IM, etcétera. Hicimos esta mallita, tenemos todos los datos y nos da el voltaje ante la falla que da 0,85 con 91,78. El voltaje total. Okay. Nos da 0,87 con 87. Entonces el voltaje, este es el punto de cortocircuito que hay antes del corto, dividido entre la Z Thevenin que calculamos aquí arriba, nos da la corriente de falla, que es 3,9977 con menos 1,89. Si comparamos este resultado 3,987 menos 1,62 con este resultado 3,997 con menos
54 vemos que son muy, muy parecidos. Es decir, que los cálculos anteriores están bien realizados. Y así yo puedo comprobar que los cálculos están bien. Fíjense, es muy simple. Claro, hay que tener cuidado con los cálculos, pero es muy simple el procedimiento. Es simplemente calcular primero cuáles son las tensiones internas del generador de motor, saber cuál es el voltaje antes de la falla y hacer estos dos procedimientos. Uno por el método de las tensiones internas y uno utilizando el método de T, que quede claro. Bueno, podemos revisar otro ejercicio, que es este ejercicio. En este ejercicio yo tengo un generador aquí, con su impedancia. Hay una impedancia aquí, que debe ser de la línea, aplicada a la impedancia del conductor. Este de repente es un transformador que había ahí o algo así, ¿verdad? No importa, pero la impedancia que está ahí, está la impedancia de la línea. Aquí hay otro cable y aquí está un motor, ¿okay? Con su impedancia interna, su tensión interna, y vamos a calcular. En este ejercicio nos están dando que la corriente de carga es este valor, y recuerden, hemos dicho que para estos ejercicios, la corriente antes de la falla, que es esta, en los primeros ciclos, que es donde está la parte subtransitoria de la falla, y también en otros ciclos más, y si la parte transitoria, siempre el mismo valor de carga, la corriente de carga. Bien, teniendo esta corriente de carga, en este caso se hizo una mallita, menos eje, más 0,25, más esta, más esta. Este valor de voltaje se conoce, se consigue, es un dato, que es 2,30. Fíjense que está aquí en la ecuación, está aquí. Y con eso yo calculé fácilmente esto. Este valor de G, como yo les dije, es el valor que está antes de la falla, un poquitico después de la falla, es decir, la parte subtransitoria de la falla. Entonces yo calculé ya mi tensión interna del generador. Luego vamos a hacer algo parecido, pero en vez de hacer esta malla, que fue la que hice primero, voy a hacer esta malla. En esta malla yo tengo esta tensión, porque es un dato. Tengo esto, ¿verdad? Tengo impedancia. Y también tengo la corriente de carga, porque es el primer dato que está aquí arriba, 0,60 con menos 48. Y con esto yo puedo calcular este valor, que está aquí. M es 1,80 con 28 centímetros. ¿Okay? Entonces fíjense que ya yo he calculado la tensión interna del generador, la tensión interna del motor. ¿Ok? Me faltaría, vamos ya a calcular los valores de corriente subtransitoria del generador, ¿verdad? Y la corriente subtransitoria del motor. Haciendo el mismo ejercicio que habíamos hecho antes. Colocamos la tensión, la impedancia, ¿verdad? Este es el sitio de falla, que es este. Y entonces calculamos la contribución del generador a la falla, ¿verdad? Como simplemente la tensión entre esta impedancia. Y me da la corriente de cortocircuito que el generador está contribuyendo. La contribución del generador al cortocircuito. Luego hago lo mismo del lado derecho. Fíjense que del lado derecho todo esto. Tengo las impedancias completas. Tengo la tensión interna que lo calculamos arriba. Los valores. Y entonces yo tengo la contribución del motor a la falla y la contribución del generador a la falla. Sumo los dos y eso me da la corriente de falla. Ya hemos calculado la incógnita que es la corriente de falla, ¿verdad? De este ejercicio. Ahora bien, nos falta utilizar el otro método, el método de Thevenin. En el método de Thevenin, nosotros tenemos, ¿verdad?, que calcular la impedancia, ¿verdad?, de Thevenin, que simplemente en el cálculo anterior, cortocircuitar esta tensión, cortocircuitar esta tensión y nos queda por impedancia. De este lado, el corto es aquí, sería la impedancia del motor, o digamos la impedancia Thevenin vista del lado del motor, y de este lado sería la impedancia Thevenin vista del lado del generador. Entonces, con el dibujo, aquí me va a dar un dato de este lado y de este lado me da otro dato que de este lado. Estas dos impedancias quedan en paralelo, hacemos el paralelo y me da ZTV, el 0,167. ¿Ok? El voltaje antes de la falla,
Ajá, aquí está calculado. Se hizo una mallita y se calcula. Eso, ustedes lo pueden calcular como quieran, porque simplemente si tiene todos los datos, va a buscar el cortocircuito justamente aquí. Pero como tienes todos estos datos, tienes las corrientes, pues tú calculaste, tú vas a hacer una pequeña mallita. ¿Ok? Entonces ya tenemos la Z Thevenin. Y entonces divido el voltaje de falla que habíamos calculado aquí arriba, está en el sitio de cortocircuito, voltaje de falla, y lo divido entre la impedancia Z Thevenin que hemos calculado. Aquí nos da 1204 con menos 57, ¿verdad? Y en el cálculo anterior nos había dado 12 con menos 57. O sea, fíjense que da exactamente lo mismo. Siempre hay unas variaciones en un poquito en decimales, pero está bastante parecido. Entonces, básicamente, entonces, como hemos dicho, estos son los dos métodos que vamos a ver ahorita. En la próxima clase, pues, vamos a ver este ejercicio y otro más. Y vamos a hablar sobre el método, el tercer método, que usamos Z de barra. Pero claro, en ese caso tú tenemos que tener la Z de barra ya del sistema previamente calculado para poder utilizar, ¿no? Entonces es muy simple, entonces fíjense, entonces los ejercicios son manejables, pues. Simplemente se necesita saber cuáles son las tensiones internas subtransitorias del generador, la tensión subtransitoria del motor, saber siempre el voltaje en el sitio de cortocircuito, y todo esto se hace utilizando mallas de Kirchhoff, básicamente, para calcular eso. Hay que tener cuidado con los cálculos porque cualquier error hace que los resultados sean diferentes. Bien, por ahora eso es todo. Para la próxima clase del jueves vamos a ver entonces otro ejercicio y el otro método que es el método de Z. Por ahora vamos a terminar aquí y hasta la próxima. Chao.